Valeria Ruiz era el tipo de mujer que todo el mundo en Bogotá admiraba. Tenía 42 años, dirigía una de las empresas tecnológicas más reconocidas del país y su rostro aparecía con frecuencia en artículos de liderazgo femenino y emprendimiento. Vivía en un apartamento elegante en Chapinero Alto, conducía su propio carro, un Audi que ella misma había comprado con el bono de una negociación exitosa, y no había nada que dejara al azar. Era organizada, determinada y perfeccionista, hasta que un lunes, por la mañana, camino a una conferencia en el JW Marriott, su vida cambió en un segundo. Un camión cruzó un semáforo en rojo y la embistió de frente. El accidente fue brutal. Valeria no murió, pero cayó en coma profundo y fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Ignacio. Lo que nadie imaginaba era que, dentro de ese cuerpo inmóvil, Valeria seguía consciente. No podía mover un músculo, no podía abrir los ojos, pero oía todo. Los sonidos del monitor, los pasos del personal médico, los suspiros de su madre al lado de la cama. Escuchaba cada conversación, cada visita, y sobre todo, escuchaba a Esteban, su esposo. Él llegaba cada tarde, con su perfume costoso, su corbata ajustada y su rostro perfectamente ensayado para mostrar sufrimiento, pero su voz cambiaba cuando estaba a solas con ella. Lo que decía, lo que realmente pensaba, era veneno. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir costándole a todos, Valeria?, le susurró un día, apenas centímetros de su oído. Deberías haberte muerto. Valeria sintió un nudo en el pecho. El dolor no venía del accidente, sino de ese tono seco, egoísta, frío. Él no la quería de regreso. Él la quería fuera del camino, porque mientras ella estaba en coma, no podía acceder a las cuentas, ni a las contraseñas, ni a los documentos legales de la empresa. Y eso, para Esteban, era un problema. Ni siquiera me dejaste un plan de salida, ni un puto instructivo, murmuraba con desprecio. Cada palabra la desgarraba por dentro. Si tú también has vivido alguna injusticia que te dejó sin poder defenderte, comenta abajo qué habrías hecho en el lugar de Valeria. Comparte esta historia con alguien que necesita escucharla. Y si te gustan relatos reales como este, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo y qué hora es. Los días pasaban y Esteban seguía actuando como el esposo ejemplar. Llevaba flores blancas, siempre las mismas, siempre perfectas, y saludaba con afecto a las enfermeras. Se sentaba a su lado y le leía en voz alta, con esa voz vacía que ella conocía tan bien. Todo era una actuación. Cuando estaba seguro de que nadie escuchaba, se acercaba a su rostro y le decía cosas que a cualquier otra persona le parecerían impensables. No firmaste el poder notarial, Valeria. Me dejaste con las manos atadas, y ahora tengo que fingir esta farsa mientras tú vegetas. Valeria ya no sentía miedo, sentía rabia. Lo peor era la impotencia. Sus padres confiaban en él. El médico principal, el doctor Javier Camacho, todavía creía que Esteban estaba comprometido con el bienestar de su esposa. Ella puede oírnos, incluso si no responde, decía Javier con tono esperanzador. Su madre lo creía. Le hablaba todos los días, le cantaba canciones de infancia, le ponía perfume en las muñecas. Pero nadie veía lo que Valeria sentía: el desprecio de Esteban, su impaciencia, sus verdaderas intenciones. Y entonces, cuando ya todo parecía condenado a ese silencio cruel, una niña cambió el rumbo de la historia. Lucía apareció una noche sin que nadie la esperara. Tenía unos 8 años, ojos grandes, cabello enredado y una bata rosada que le quedaba un poco grande. Se metió sigilosamente al cuarto y se sentó en la silla al lado de la cama. «Hola», susurró. «No deberías estar sola. Yo tampoco tengo con quién hablar». Valeria sintió un leve temblor. No era miedo, era algo diferente. Una presencia que no era forzada, que no fingía. Esa niña no la conocía. No quería nada, solo estar ahí. Y eso, para Valeria, fue más valioso que todo lo demás. Lucía comenzó a visitarla cada noche. Se escabullía desde el área pediátrica y pasaba al menos una hora contándole historias inventadas, hablando de los dibujos que hacía o de las enfermeras que le regalaban gelatina de más. Una noche, incluso llevó un osito de peluche y lo dejó en la cama de Valeria. «Te lo presto. Él me cuida cuando tengo miedo». Valeria quería llorar. No podía, pero por dentro algo se movía.
Después de semanas de abandono emocional, esa niña le había devuelto una chispa. A la cuarta noche, Lucía se escondió debajo de la cama cuando escuchó pasos. Era Esteban. Llegó tarde, sin flores, con aliento a trago y una mirada cansada. Se acercó a Valeria y esta vez no hubo teatro. ¿Sabes cuántos millones se han ido desde que estás aquí? ¿Crees que esto es amor? Esto es una condena. Valeria quería gritar. No por ella, sino porque sabía que Lucía estaba escuchando todo, debajo de la cama. Esa niña estaba presenciando una oscuridad que no merecía, y aún así, no se movió. Se quedó en silencio, observando, recordando. Al día siguiente, Lucía regresó, pero su mirada había cambiado. Escuché todo anoche, susurró. No me gusta cómo te habla. Él no te quiere. Valeria sentía como si su corazón latiera por primera vez desde el accidente. Lucía la vio, la escuchó y no tenía miedo. Esa noche, la niña trajo de vuelta el osito, pero algo había cambiado. Javier, el médico, le había dado ese peluche semanas atrás con un grabador oculto para que pudiera expresar sus emociones. Sin saberlo, Lucía había grabado toda la confesión de Esteban. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un comentario abajo. ¿Tú también crees que hay personas que parecen buenas hasta que nadie las ve? Comparte esta historia con quien necesite escucharla. Suscríbete para no perder las próximas. Lucía, valiente como ninguna, fue directamente al doctor Javier con el osito en brazos. Le explicó todo con palabras temblorosas pero claras. Él dijo que ella debía morir, y lo dijo así, como si no le importara. Javier revisó el peluche, escuchó la grabación, y el ambiente del hospital cambió al instante. Nadie podía negar lo que se oía. La voz de Esteban, llena de desprecio, su tono, su amenaza velada. El hombre perfecto había caído, y Valeria, aunque aún no pudiera hablar, sentía que por fin alguien la estaba escuchando de verdad. La grabación fue suficiente para que el doctor Javier tomara acción. No consultó a nadie más. Llamó directamente a la policía y les explicó la situación con detalle. Les envió una copia del audio y pidió que se presentaran de forma discreta para no alarmar a los demás pacientes del hospital. Mientras tanto, se aseguró de que Esteban no tuviera más acceso a la habitación de Valeria. Cambió los turnos de las enfermeras, ajustó las visitas y se mantuvo al lado de ella durante casi todo el día siguiente. Sabía que algo había cambiado. Valeria no estaba sola. Cuando Esteban regresó al hospital, esa tarde, lo notó todo distinto. Nadie lo saludó con la misma simpatía. No había flores en sus manos ni excusas preparadas. Llegó irritado, cruzado de brazos. Javier lo esperaba en una sala privada. «Necesito hablar contigo sobre la condición de Valeria», le dijo con seriedad. Esteban, confiado como siempre, entró sin sospechar nada. Pero al cerrar la puerta, 2 oficiales de policía lo estaban esperando con el peluche sobre la mesa. Su sonrisa desapareció de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó Esteban. Javier no respondió. Uno de los oficiales presionó el botón y la voz del propio Esteban llenó la sala. «Si tan solo murieras, todo sería más fácil». Un silencio tenso se apoderó del lugar. «Eso no fue una amenaza», tartamudeó. «Solo estaba frustrado. No tienen pruebas». Pero tenía miedo. Y se notaba. Los oficiales le informaron que quedaba detenido por intento de homicidio calificado y abuso emocional agravado. Lo esposaron en silencio. Javier lo observó sin decir una palabra. La justicia empezaba a llegar. Lucía no entendía del todo lo que pasaba, pero sabía que su amiga estaba más segura. Esa noche, como siempre, fue a verla. Le sostuvo la mano y le susurró al oído: «Todo va a estar bien. Ya no está él». Valeria sintió un cosquilleo en los dedos. No sabía si era real o producto de su mente, pero por primera vez en semanas, su cuerpo le respondía un poco. Javier, al revisar sus signos vitales esa misma noche, notó un cambio. Actividad muscular leve, reflejos faciales. Se lo dijo a los padres de Valeria. Se abrazaron, lloraron. La esperanza volvía con fuerza. A la mañana siguiente, Valeria logró mover el dedo índice de la mano derecha. Fue un movimiento mínimo, casi imperceptible, pero Lucía lo vio. «Lo hiciste», gritó bajito. «Te vi mover el dedo». Javier fue llamado de inmediato. Realizó nuevas pruebas y confirmó que Valeria estaba saliendo del estado vegetativo. No era un milagro, era voluntad. Era alguien que se había aferrado a la vida cuando todos la daban por perdida.
Esteban no lo sabía, pero su peor temor se volvía realidad. Valeria despertaba. Los días que siguieron fueron duros. Fisioterapia, estimulación cognitiva, lágrimas de esfuerzo. Pero Valeria avanzaba. Día tras día, pasaba de mover un dedo a sostener una mirada, de girar la cabeza a emitir sonidos. Lucía seguía a su lado como una guardiana fiel. Le hablaba, le cantaba, le contaba lo que pasaba en el hospital. Nadie más sabía tanto de Valeria como esa niña. Era su conexión con el mundo, su compañía incondicional. Y aunque el cuerpo tardaba, su espíritu ya estaba de vuelta. Una semana después, Valeria abrió los ojos por completo. Tardó unos minutos en enfocar. Vio el techo blanco, los tubos, la luz del sol entrando por la ventana. Pero lo primero que sintió fue una pequeña mano apretando la suya. ¿Estás ahí?, preguntó Lucía, con un hilo de voz. Valeria no podía hablar aún, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó los dedos de Lucía con la poca fuerza que tenía. Fue el momento más humano que había sentido desde aquel accidente. La noticia se propagó rápido entre el personal del hospital. La paciente Ruiz abrió los ojos. Javier no lo podía creer del todo. Entró al cuarto y la vio despierta, débil pero consciente. «Bienvenida de nuevo, Valeria», dijo con una sonrisa sincera. Ella lo reconoció. Su mirada no necesitaba palabras, lo sabía todo. Él también. Javier se acercó, le tocó el hombro con respeto y prometió: «Ya estás a salvo. Vamos a cuidarte». Valeria no dudó. Por fin, alguien hablaba sin mentirle. Esteban seguía detenido. Su caso se volvió mediático. Los medios lo presentaban como el esposo manipulador que quería heredar una fortuna mientras su esposa yacía en coma. Valeria, aún en recuperación, pidió no dar entrevistas. Solo quería volver a caminar, hablar y, sobre todo, vivir lejos de todo aquello. Lucía seguía a su lado. Dormía en un sofá junto a la cama. Decoraba la habitación con dibujos. Le contaba chistes. Javier gestionó todo para que la niña pudiera quedarse legalmente hasta que los trámites se resolvieran. Nadie más preguntó. Todos sabían que ese vínculo era real. Una tarde, ya sentada en silla de ruedas, Valeria tomó la mano de Lucía y le preguntó con voz ronca pero clara: «¿Quieres venirte conmigo cuando salga de aquí?». Lucía la miró, sin saber si era una broma o una promesa. «¿Cómo vivir contigo?». Valeria asintió. «No tengo hijos, pero si tú quieres, podrías ser mi familia». Lucía rompió en llanto y se lanzó a sus brazos. Javier observó la escena desde la puerta, conmovido. Ya no era solo un proceso médico, era el nacimiento de una nueva vida para ambas. La salida del hospital fue discreta. Valeria no quiso cámaras, ni comunicados, ni ruedas de prensa. Solo pidió una silla de ruedas, una manta cálida y la mano de Lucía entre las suyas. Javier firmó los últimos papeles, le deseó fuerza y prometió mantenerse cerca. La prensa no tardó en enterarse, pero ella se refugió en un pequeño apartamento en Teusaquillo, una zona tranquila, con calles arboladas y cafeterías locales. Era modesto comparado con su antiguo estilo de vida, pero le ofrecía lo que más necesitaba: anonimato y paz. Adaptarse fue difícil. Valeria no reconocía su cuerpo. Cada movimiento requería un esfuerzo descomunal. Las noches traían pesadillas, recuerdos confusos, ecos de la voz de Esteban repitiendo: «Deberías haberte muerto». Pero Lucía estaba ahí, siempre. Se sentaba a su lado a leer, a dibujar, a contarle sobre la escuela nueva. Decoró la nevera con imanes de letras, puso una foto de las dos en la mesita de noche y llenó el espacio de algo que Valeria no había tenido en años: calor humano. Lucía no preguntó más sobre Esteban. Solo quería saber si iban a adoptar un gato o si podían hornear galletas los domingos. Para ella, el pasado no era importante. Lo que importaba era que, por fin, tenía un hogar. Y eso le bastaba. Para Valeria, sin embargo, el pasado seguía latiendo en las paredes. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar la herencia legal de su empresa, los daños de imagen y las cuentas congeladas. Pero no tenía miedo. Esa parte de su vida ya no la definía. Un mes después, se celebró la audiencia legal por la custodia de Lucía. Valeria llegó con bastón, el cabello recogido y un expediente lleno de certificados médicos y psicológicos. Javier testificó a su favor. Las enfermeras también. Lucía no solo la ayudó a sobrevivir,
dijo una de ellas. Le dio una razón para querer vivir. El juez escuchó todo con atención. Cuando preguntó a Lucía si quería vivir con Valeria, la niña respondió sin titubear. Ella me escogió cuando nadie más lo hizo. La sala entera se quedó en silencio. El juez sonrió. Custodia concedida. La vida empezó a encontrar su ritmo. Valeria comenzó terapia psicológica, retomó lecturas antiguas, cocinaba con Lucía y salían a caminar por el Parque Simón Bolívar cuando el sol lo permitía. Cada día era un reto, pero también una victoria. No necesitaba estar en una sala de juntas para sentirse fuerte. Había aprendido a reconstruirse con lo más básico: un desayuno compartido, una risa espontánea, una mano pequeña entrelazada con la suya. Esteban fue condenado. 5 años de prisión efectiva por intento de homicidio, coacción emocional agravada y fraude financiero. Las pruebas eran contundentes. La grabación del peluche, los testimonios médicos y la investigación contable que reveló que había intentado mover fondos sin autorización. Durante el juicio, nunca pidió perdón. Solo dijo que todo era culpa del estrés. Valeria no asistió. No lo necesitaba. Le bastó con recibir la llamada del fiscal. Se hizo justicia. Ese mismo día, Lucía preparó una tarjeta de cartulina que decía: Justicia 1, Esteban 0. Valeria rió por primera vez en semanas. En serio, con el pecho abierto. No fue una risa tímida, fue una de esas carcajadas que limpian por dentro. Había cerrado un ciclo, y no lo había hecho sola. Lo había hecho con la niña que todos olvidaron, con el médico que no se rindió, y con su propia fuerza, la que ni siquiera ella sabía que tenía. Javier seguía presente, pasaba de visita, llevaba libros, preparaba café. A veces hablaban horas, a veces solo se quedaban en silencio, compartiendo el mismo espacio sin necesidad de explicar nada. Una noche, mientras Lucía dormía, Javier se quedó un rato más. ¿Te sientes sola?, preguntó. Valeria lo miró y respondió con honestidad: Ya no. Él asintió. Se levantó para irse, pero ella le pidió que se quedara un poco más. No como médico, como amigo. Y él entendió perfectamente. Con el tiempo, esa amistad se volvió otra cosa. Nada apresurado, nada forzado. Simplemente 2 personas heridas que aprendían a confiar otra vez. Valeria no buscaba reemplazar nada, ni él tampoco. Solo querían caminar sin miedo, y lo estaban logrando. Lucía lo notaba. A veces hacía dibujos de los 3. Ella, Valeria y Javier, en una casita con jardín, con un gato gordo y una nube en forma de corazón. Nadie le decía nada, pero todos sabían que ese dibujo era una promesa. Una mañana de sábado, mientras preparaban arepas juntas, Lucía preguntó: ¿Crees que algún día todo esto se va a olvidar? Valeria se detuvo. Pensó un momento y respondió: Olvidar no, pero va a doler menos. Y vas a estar más fuerte. La niña asintió como si entendiera más de lo que parecía. Luego sacó el peluche grabador del armario. Seguía funcionando. ¿Lo tiramos?, preguntó. Valeria negó con la cabeza. No, que se quede. Es parte de lo que nos trajo hasta aquí. Y lo dejaron en la repisa, como recordatorio silencioso de que incluso la oscuridad puede ser útil cuando se transforma en luz. Con los meses, Valeria retomó parte de su vida profesional, pero a su manera. No volvió a liderar grandes reuniones ni a dirigir oficinas llenas de asistentes. En cambio, empezó a asesorar pequeñas emprendedoras desde casa, mujeres que querían empezar sus propios negocios, pero no sabían por dónde. Hacían videollamadas, le enviaban planes, y ella revisaba todo con cuidado. Algunas eran madres solteras, otras sobrevivientes de violencia. Nadie te enseña a volver a empezar, decía, pero yo puedo ayudarte. Y eso le bastaba para sentirse útil. Lucía, mientras tanto, se adaptaba con una rapidez que sorprendía a todos. Iba a la escuela con entusiasmo, hizo amigas nuevas y aprendió a cocinar arroz con leche. Tenía una risa contagiosa, una mirada que ya no era triste y un corazón enorme. En su mochila llevaba siempre una foto pequeña de Valeria. Es mi mamá, decía con orgullo. Ningún niño preguntaba demasiado. A veces los niños entienden lo esencial sin tantas explicaciones. Lo importante era que Lucía ya no estaba sola. Una tarde, al volver del colegio, Lucía encontró a Valeria llorando en la cocina. No era tristeza, era alivio. Había recibido una carta del juzgado.
Esteban había perdido todo derecho sobre cualquier parte de su patrimonio. La corte reconocía que su vínculo había sido de mala fe. Todo lo que él había intentado quitarle volvía a su nombre. ¿Eso significa que ganaste?, preguntó Lucía. Valeria la abrazó. Significa que nadie más va a quitarnos nada. Fue un abrazo largo, de esos que se guardan en la piel. Las cosas materiales empezaron a destrabarse. El banco liberó sus cuentas. El apartamento antiguo fue vendido. Los activos empresariales se pusieron en orden con ayuda de abogados. Pero Valeria decidió no volver a esa vida. Había aprendido algo en carne viva. El poder no es tener, sino saber qué hacer con lo que una ha sobrevivido. No quería más poder, quería presencia. Quería desayunos con Lucía, visitas al parque y domingos sin agenda. Un domingo cualquiera, Javier llegó con una caja. «No es gran cosa», dijo. Lucía la abrió. Era una cámara fotográfica. «Para que tomes tus propias historias», le dijo. La niña saltó de emoción. A partir de ese día, empezó a documentar todo. Las plantas del balcón, los desayunos, los dibujos en la pared, los zapatos embarrados después del parque. Valeria miraba esas fotos y veía lo que había logrado. Una vida pequeña, pero real. Algo que ningún premio empresarial le había dado jamás. En el primer aniversario de su salida del hospital, Valeria organizó una cena en casa. Poca gente. Javier, 2 vecinas y una amiga que había recuperado del pasado. Hicieron arroz con coco, jugo de lulo y empanadas. Lucía decoró la mesa con servilletas dobladas como cisnes. En medio de la cena, alguien preguntó, ¿qué fue lo más difícil de todo? Valeria se quedó en silencio un instante y respondió, creer que alguien como él podía amarme. Y nadie discutió, porque todos sabían que era verdad. Lucía escuchó eso, y más tarde, antes de dormir, le dijo, yo sí te amo, ¿sabes? Valeria sintió que el corazón se le derretía. Y yo a ti, mi niña. Era su verdad. No una de esas frases de película, sino algo profundamente cotidiano, sencillo y fuerte. Era la clase de amor que se construye con desayunos, con manos, entrelazadas en la sala de espera, con dibujos pegados en la nevera. Amor que no traiciona, que no exige, que no finge. Pasaron los meses. El caso de Esteban quedó en el olvido público, pero no en los registros judiciales. Siguió preso, con pocas visitas y ningún apoyo. Nunca escribió, nunca pidió perdón. A Valeria no le importaba. Había dejado de cargar con la necesidad de que el culpable entendiera. Ella ya no lo necesitaba para cerrar su historia. Había cerrado sola, o mejor dicho, con ayuda de una niña que entró a su cuarto de hospital sin permiso y se quedó para siempre. Una noche, mientras llovía fuerte y el viento sacudía las ventanas, Lucía se metió a la cama de Valeria con el peluche entre los brazos. ¿Te puedo contar un secreto?, preguntó. Valeria asintió. A veces todavía tengo miedo, pero cuando me acuerdo que te tengo, se me pasa. Valeria la abrazó fuerte. A mí me pasa lo mismo. Era la verdad más honesta que se habían dicho. El miedo no desaparece, pero se vuelve más pequeño cuando se comparte. Desde entonces, no hubo más noches con puertas cerradas. Lucía dormía donde quisiera, a veces en su cama, a veces en la de Valeria, a veces en el sofá, con la cámara a un lado y el peluche en la otra mano. Las pesadillas todavía aparecían, pero ahora había palabras para enfrentarlas. Y sobre todo, había compañía. Nadie volvió a hablar de Esteban en esa casa. No por negación, sino porque ya no ocupaba espacio. Lo que importaba era lo que seguía, lo que estaban construyendo. Un día, mientras caminaban por el barrio, se toparon con una librería de segunda mano. Lucía se enamoró de un libro infantil con ilustraciones de animales vestidos como humanos. Valeria se lo compró sin pensarlo. ¿Y tú?, preguntó la niña. ¿Cuál quieres tú? Valeria eligió uno que no había leído en años, La vida invisible de los adultos. Esa noche, cada una leyó su libro en silencio, en la misma cama, con una lámpara encendida entre las dos. Ese fue el nuevo lujo de Valeria. Leer tranquila con su hija adoptiva, sin miedo a lo que venía después. En la escuela, Lucía comenzó a escribir un cuento basado en su historia, pero sin usar nombres reales. Lo tituló La mujer que despertó porque una niña le habló al oído. La profesora pidió leerlo en clase. Varios niños lloraron. Algunos padres se acercaron a Valeria después, queriendo conocer más.
Pero ella solo sonrió y dijo, Lucía tiene su manera de ver las cosas. Yo solo estuve ahí. La historia se volvió parte del aula, y Lucía, sin quererlo, se convirtió en un ejemplo de valentía sin pretensiones. Un sábado, Javier llevó a ambas a un festival de cine al aire libre en el Parque de los Novios. Proyectaban cortometrajes hechos por estudiantes. Lucía llevó su cámara, tomó fotos de todo, de la gente sentada en mantas, de los globos, de los perros corriendo. En un momento le dijo a Valeria, ¿y si hacemos un documental de nuestra historia? Valeria se rió. Tú dirigirías, yo produciría, y Javier pondría la banda sonora. Y así nació una nueva idea, contar su historia, pero desde el corazón, sin victimismo, solo verdad. Empezaron a grabar con ayuda de una amiga de Valeria que tenía experiencia audiovisual. Usaron celulares, la cámara de Lucía y entrevistas caseras. El documental no era profesional, pero sí real. Se llamó Desperté con tu voz. Incluía fragmentos de audios, dibujos, fotos antiguas y una narración simple, la de Lucía contando cómo una niña pequeña se convirtió en el despertador de 1900. Alguien que todos daban por perdida. El resultado fue tan íntimo que emocionó incluso al editor. El documental fue subido a una plataforma de videos sin grandes expectativas, pero se volvió viral. Comentarios de todo el mundo comenzaron a llegar. Mujeres contando sus propias experiencias de silencio. Niños hablando de cómo habían ayudado a sus madres en momentos difíciles. Hombres pidiendo perdón por no haber sabido ver a tiempo. La historia tocó fibras profundas. Y lo más importante, inspiró a otros. Lo que empezó como una catarsis personal, terminó siendo un eco colectivo. Una fundación contactó a Valeria para proponerle que diera charlas sobre resiliencia, no como experta, sino como testimonio. Ella aceptó con una condición, que Lucía pudiera acompañarla. Es nuestra historia, dijo. Y así, madre e hija recorrieron bibliotecas, colegios y centros comunitarios contando lo que vivieron. No había drama, no había espectáculo, solo verdad, dicha con calma. A veces Lucía terminaba leyendo su cuento al final, y siempre alguien lloraba. Siempre alguien se acercaba a agradecer. En una de esas charlas, una mujer mayor se acercó a Valeria al terminar. Le dijo, yo también estuve dormida durante años, no por un accidente, sino por miedo. Y hoy me desperté con su historia. Valeria no supo qué decir, solo la abrazó. A veces no se necesita responder, basta con escuchar. Y eso habían aprendido, que el dolor compartido duele menos, y que el silencio, cuando se rompe con amor, puede sanar más que 1000 terapias. Javier seguía ahí, cada vez más parte de todo. Nunca reclamó espacio, nunca pidió nada, pero estaba, acompañaba, sumaba. Una noche, en la cocina, mientras Lucía dormía y el peluche viejo descansaba sobre la mesa, Valeria le dijo, gracias por quedarte cuando era más fácil irse. Javier solo respondió, tú también. Y se besaron por primera vez. No fue un beso de película, fue uno tranquilo, cálido, necesario. El tipo de gesto que no pide promesas, solo presencia. La familia estaba completa, no porque cumpliera un molde, sino porque cada uno había elegido quedarse, porque habían sobrevivido juntos, y eso era suficiente. En el fondo sabían que la vida seguiría poniendo pruebas, pero también sabían algo más. Habían aprendido a resistir, a hablar, a confiar. Y cuando uno tiene eso, lo demás se puede construir. Una tarde cualquiera, mientras organizaban unas cajas viejas, Lucía encontró una foto antigua de Esteban. La miró un momento y dijo, ¿puedo romperla? Valeria dudó un segundo, luego asintió. Claro que sí. Lucía la rompió en pedacitos pequeños y los tiró al cesto. Ya no nos sirve, dijo. Y siguieron con lo suyo, como si nada, porque en esa casa el pasado ya no mandaba. Lo que importaba era todo lo que aún quedaba por vivir. El segundo aniversario de la salida del hospital llegó sin mucha ceremonia. Valeria no quería celebraciones grandiosas. Solo pidió una comida casera, música suave y tiempo juntos. Lucía preparó una tarjeta con papel reciclado que decía, gracias por no rendirte. La dejó sobre la almohada, al lado del peluche. Valeria la encontró al despertar y no pudo evitar llorar. No de tristeza, de plenitud, de saber que, contra todo pronóstico, había logrado regresar y construir algo hermoso desde los escombros.
Ese día, Javier les preparó desayuno: huevos pericos, pan caliente y chocolate espeso. En la radio sonaba una canción que a Valeria siempre le había gustado, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Javier la tarareó sin saberlo. Valeria lo miró, con esa mezcla de asombro y ternura que solo se tiene por quien te ve de verdad. ¿Sabes que esa canción la oía en mis peores días?, preguntó. Ahora será la canción de nuestros mejores, respondió él. Y brindaron con tazas de chocolate. Más tarde salieron los tres al parque. Lucía llevó su cámara, como siempre. Sacó una foto de Valeria sentada en una banca, con los ojos cerrados y la cara al sol. Esa imagen, después, la imprimió y la enmarcó con la frase: aquí volvió a respirar. La colgaron en la sala. Era la primera cosa que se veía al entrar a la casa. No era una foto profesional, pero capturaba algo más importante: la paz de alguien que había sobrevivido a lo imposible y aún así eligió volver. Una noche, meses después, recibieron una invitación para participar en un documental internacional sobre historias de resiliencia. Valeria dudó al principio. No quería volver a abrir heridas, pero Lucía fue clara. Nuestra historia ya no duele, ahora inspira. Aceptaron. Viajaron a Medellín para las grabaciones. Allí conocieron a otras personas con historias similares. Fue como verse en un espejo, distintas versiones del mismo dolor, con finales distintos, pero con algo en común. Todos habían decidido no dejar que el pasado dictara su futuro. Durante la grabación, el director les preguntó: ¿qué creen que salvó su historia? Valeria no dudó. Una voz, pequeña, valiente, que no se fue. Y Lucía añadió: y alguien que decidió escuchar. No hacía falta más. Esa frase se convirtió en el lema del documental. El proyecto fue premiado meses después. Pero más que el premio, lo importante fue el mensaje: que a veces la justicia no llega con jueces, sino con verdades dichas en el momento justo. Lucía creció. Dejó los dibujos por la fotografía. Siguió contando historias, pero ahora con imágenes. Su cuarto se llenó de carretes, negativos y luces de revelado. Valeria la apoyó en todo. Nunca la presionó. Solo le decía: haz lo que te haga sentir viva. Lucía se convirtió en una joven sensible, crítica, despierta. Y nunca soltó el peluche. A veces lo usaba para grabar entrevistas. Le decía a la gente: este osito salvó una vida, y ahora quiere contar otras. Una tarde, Javier propuso algo que nadie esperaba. ¿Y si nos casamos? Lo dijo sin anillo, sin rodillas, sin protocolo. Solo una pregunta sencilla en medio de una caminata. Valeria se quedó en silencio unos segundos. ¿Tú crees que después de todo, eso, todavía creo en eso? Él sonrió. No sé, pero yo sí creo en nosotros. Y ella respondió: entonces sí. La boda fue pequeña, solo los cercanos. Lucía llevó las flores. No hubo fiesta lujosa, solo música, comida casera y muchas fotos espontáneas. En la ceremonia, Valeria leyó unas palabras: nunca pensé que una traición me llevaría al amor más puro de mi vida, ni que una niña ajena terminaría siendo mi hija. Pero aquí estamos, vivos, juntos, reales. Muchos lloraron. Javier la abrazó con fuerza. Lucía, desde el fondo, les hizo una foto con temporizador. Esa foto también fue enmarcada y colgada justo al lado de la otra. 2 momentos, 2 comienzos, una sola historia. Después de la boda, la rutina no cambió mucho. Seguían siendo ellos 3, en la misma casa, con los mismos desayunos y las mismas caminatas por el parque. Pero ahora todo tenía un peso distinto. No era sobrevivencia, era plenitud. Y aunque el pasado aún rondaba a veces en forma de recuerdos, ninguno permitía que les robara el presente, porque sabían cuánto costó llegar ahí, y no estaban dispuestos a soltarlo. Un domingo por la tarde, Lucía encontró una caja vieja con papeles del juicio. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó. Valeria la miró. Lo que tú decidas. Lucía pensó un momento. Lo quemamos. Salieron al patio. Hicieron una pequeña fogata y lanzaron los documentos uno por uno. Las llamas bailaron. El humo se llevó cada palabra, cada sello, cada amenaza. Y cuando todo se volvió ceniza, Lucía dijo: ahora sí, que quede solo lo bueno. Y Valeria la abrazó, sabiendo que esa niña ya era mucho más fuerte de lo que alguna vez fue ella. Tiempo después, cuando todo parecía estable,
Una periodista que había seguido el caso desde el inicio pidió entrevistarlas. Valeria dudó, pero aceptó bajo una condición, que no fuera sobre el escándalo, sino sobre cómo se reconstruye una familia desde cero. La entrevista se publicó en una revista digital y tuvo miles de lecturas. El título era simple: La niña que salvó a una mujer dormida. La foto principal mostraba a Lucía y Valeria en la cocina, riéndose mientras preparaban masa de empanadas. No necesitaban más que eso para contar lo esencial. Con los años, la historia dejó de ser noticia. Ya no era viral, ya no salía en documentales, pero seguía viva en quienes la habían vivido. Valeria volvió a sonreír con la cara completa, no solo con los labios. Javier se convirtió en un apoyo silencioso pero firme, y Lucía, ya adolescente, conservaba la ternura intacta. No era una familia tradicional, era algo más fuerte, una familia escogida, forjada con tiempo, dolor y decisiones difíciles, y eso valía más que cualquier apellido o herencia. Una tarde de lluvia, mientras organizaban fotos viejas, Lucía encontró una donde Valeria aparecía en una premiación empresarial, con traje oscuro y trofeo en mano. ¿Extrañas eso?, preguntó. Valeria la miró. A veces, pero si tuviera que elegir entre todo eso y esta vida contigo, lo volvería a perder. Todo sin pensarlo. Lucía no respondió, solo se acercó y la abrazó. Era la respuesta que necesitaba oír, y Valeria la sabía sincera. El peluche seguía en la repisa, un poco descolorido, con una oreja suelta, pero intacto en su esencia. De vez en cuando, Lucía lo usaba para grabar audios, pequeños diarios hablados que nadie más oía. Una noche, mientras Valeria preparaba té, escuchó sin querer uno de esos audios. Lucía decía: no soy la misma niña de antes, pero sigo cuidando a mamá, porque ella me salvó también. Solo que aún no lo sabe. Valeria no dijo nada, pero esa noche durmió con el corazón lleno. Javier organizó una pequeña exposición de fotografías de Lucía en una casa cultural del barrio. Las imágenes mostraban instantes cotidianos: platos sin lavar, pasos mojados en el piso, risas desde una ventana. Al final del recorrido había una foto en blanco y negro de Valeria dormida en la cama del hospital, con la mano de Lucía sobre la suya, y una frase: así empezó todo. Muchos se detuvieron ahí. Algunos lloraron, otros simplemente sonrieron, porque a veces la belleza nace del silencio. El día que Lucía cumplió 15, no hubo fiesta pomposa, solo una cena con velas, un pastel casero y una carta escrita por Valeria. Te elegí sin saber que eras tú quien iba a salvarme, y hoy puedo decir que fuiste mi milagro más humano. Lucía la guardó en su cajón más íntimo, al lado del primer dibujo que le hizo a Valeria y del primer lente de cámara que recibió. Era su cápsula del tiempo personal, su historia en fragmentos. Con el tiempo, muchos se alejaron. Amistades que no entendieron el proceso, colegas que esperaban a la Valeria de antes, pero a ella no le dolía. Había aprendido que no todos los vínculos están hechos para durar, y que está bien soltar. Lo que importaba eran los que se quedaban sin pedir nada a cambio. Y esos, por pocos que fueran, valían más que cualquier multitud. Un día, mientras paseaban por Monserrate, Lucía le preguntó: ¿te arrepientes de algo? Valeria pensó unos segundos. Solo de no haber escuchado antes mi propio silencio, de no haberme dado cuenta de quién era Esteban, de haber confiado tanto. Pero si todo eso no hubiera pasado, no estaríamos aquí. Así que no me arrepiento. Lucía sonrió. Entonces valió la pena. Y Valeria supo, sin dudas, que sí. Años después, Lucía escribió un libro. No era sobre el caso, ni sobre el juicio, ni sobre Esteban. Era sobre el poder de la presencia. Lo tituló Quedarse. Y en la dedicatoria, escribió: a quienes no se fueron, a quienes escucharon, a quienes hablaron cuando todo parecía perdido. Esta es nuestra historia, y también puede ser la tuya. El libro tuvo éxito moderado, pero eso no era lo importante. Lo importante era que estaba contado, que ya no era solo memoria, era testimonio. Y así, Valeria, aquella mujer que un día todos pensaron que no volvería, reconstruyó su vida desde un cuarto de hospital, no con abogados, ni dinero, ni venganza, con una niña que le susurró al oído, un médico que no se fue, y una decisión: no volver a callarse, porque hay historias que no se gritan, se cuentan en voz baja, pero cambian el mundo igual.